Bien, 9:46 de la mañana, amigos. Nuestro invitado para analizar esa tragedia, el origen de la misma, es el presidente de la Asociación de Pilotos Peruanos, Víctor Jirao. Señor Jirao, gracias nuevamente. Muchas gracias a usted. Bienvenido a 7.3 Noticias. Es un gusto conversar con usted para analizar esta tragedia que a todas luces pudo ser evitada. ¿Cuál fue el origen? ¿Qué causó la falla eléctrica, la falta de combustible? ¿Cuál es su lectura de los hechos? Sí, se están especulando en varias formas las causas de este accidente y en realidad nosotros, por nuestra experiencia y sobre todo porque conocemos el tipo de avión, sabemos que ese avión desde el inicio, desde que cerraron las puertas y arrancaron los motores, ya estaba pronosticado el accidente fatal. ¿Por qué? Porque la capacidad de cantidad de combustible y distancia que puede recorrer ese avión es 1.842 millas. Y aquí se trataba de un tramo de... Así es, pero ha recorrido 1.848, o sea, llegó, se pasó, voló 6 millas más, increíblemente, las últimas gotas las consumió. Y a 5 minutos de llegar al destino. Así es, y por eso es que él reporta, a sabiendas que estaba sin combustible, se le empiezan a apagar los motores y se queda sin la energía eléctrica. Pero la causa, el origen es entonces la falta de combustible. La falta de combustible que él como piloto sabía, porque los pilotos tenemos que planificar los vuelos de la siguiente manera, muy sencillo para que sus maravillosos televidentes puedan entenderlo. Voy a salir de A a B, o sea, en este caso de Santa Cruz a Medellín. Calculo la distancia, calculo el tiempo de vuelo, calculo la cantidad de combustible. De allí tengo que calcular mi aeropuerto alterno en caso que no pueda aterrizar en Medellín, como era este caso, estaba con lluvia, estaba con neblina. Mi aeropuerto alterno en este caso era Bogotá. Nuevamente para Así es. Entonces tengo que calcular de A a B, o sea, de Santa Cruz a Medellín, de Medellín a Bogotá. Luego de eso tengo que agregarle un 10% del tiempo de vuelo de Santa Cruz a Medellín. Luego sumarle el tiempo de vuelo a mi aeropuerto alterno en Bogotá. Y luego de eso 30 minutos más. Toda esa cantidad de combustible es la que debió salir desde Santa Cruz. Claro. Y él no salió con las justas para llegar a Medellín. O sea, señor Jirao, lo que entendemos es que naturalmente el piloto tiene que saber que el combustible no puede estar a la justa, sino que mantener la reserva. Está obligado. Se ha señalado que el piloto es uno de los accionistas, ¿no es cierto?, de la aerolínea. La pregunta que yo le hago es, ¿la aerolínea no sabía acaso, el piloto, al momento de revisar de su nave y antes del vuelo, tiene que haber sabido pues que no había el combustible necesario? ¿Qué pasó? Así es. Mire, desde que hicieron el contrato para trasladar a esos futbolistas, ya estaban cometiendo un delito porque sabían que no iban a poder realizar el vuelo con seguridad. Todos los vuelos en todas partes del mundo se tienen que hacer planificando primero la seguridad de los vuelos, por sobre todas las cosas, por sobre el lucro, por sobre el lucro. Se tiene que implicar la seguridad de los vuelos. La seguridad de los vuelos quiere decir que el avión esté en buen mantenimiento, no tenga reportes que le impidan hacer el vuelo, que el piloto esté capacitado, que esté entrenado, que esté en buen estado de salud, que la cantidad de combustible que se va a poner sea el suficiente conforme lo establecen los protocolos, que la cantidad de carga, peso, pasajeros y equipajes no supere el peso máximo de despegue. Es decir, una serie de protocolos que se tienen que cumplir al milímetro. No se cumplió el protocolo, no, sin duda. Ninguno de los protocolos. Así que aquí, como digo, desde que cerraron las puertas y arrancaron los motores, estaban destinados a morir. Eso ha sido un suicidio masivo o un homicidio masivo. Bueno, podríamos hablar más que de una negligencia, de un delito. Así es. Por eso es que estoy hablando de homicidio o suicidio. Por lo mismo le pregunto. Según nuestro Código Penal, el Código Penal peruano, el artículo 280 establece hasta 20 años de cárcel por realizar un vuelo que ponga en riesgo o cause tragedia, como en este caso. Ahora, el avión charter, señor Jirao, ¿no? Para entender un poco mejor, se habla que ese es un avión charter, nosotros entendemos que los vuelos charter son de cortos tramos, ¿no es cierto?, de ida y vuelta, cuando por ejemplo se invita a un grupo de personas en un vuelo charter a conocer tal o cual destino nuevo. En este caso, ¿qué significa que sea un avión charter y que probablemente bastante chico para la cantidad de personas que iban dentro? En realidad los vuelos charter pueden ser grandes también, puede ser un Lima-Madrid o un Lima-Los Ángeles. Correcto. No interesa mucho el destino, lo que interesa es el tipo de avión que voy a utilizar para ese vuelo charter. ¿Y este era un avión? Este vuelo charter era un avión
que, si bien es cierto, tenía capacidad para más de la cantidad de pasajeros, porque son 85 la capacidad de pasajeros que tenía ese avión, fueron 71, ¿no es cierto? Muy bien, o sea, sí había capacidad de pasajeros, pero no tenía autonomías de combustible. En realidad habrían un poquito más de 71, pues, ¿no? 71 más los 6 sobrevivientes. Así es. Exacto, o sea que también estaban al límite, ¿no? No, pero podía llegar a los 85, Perfecto, eso sin ningún problema. Okay. El asunto está en que su autonomía de vuelo, su capacidad de distancia de vuelo era insuficiente. Y desde allí, desde el momento que hacen el contrato y firman el contrato, ya estaban cometiendo un delito. Bueno, por eso es que yo señalaba antes, no sé, en el sentido de que el dirigente, claro, es natural que llore ahora, el dirigente del Chapecoense, pero los dirigentes de los clubes tienen que preservar prioritariamente la salud, la vida, la integridad de sus jugadores. Así es. Como de los integrantes de cualquier club, no solo hablando del fútbol. Así Habría es. entonces aquí responsabilidad tipo penal de quiénes. Así es. Primero de los funcionarios de la aerolínea. Recordemos que en este caso la autoridad de Brasil no permitió, no autorizó el vuelo. Exactamente. ¿Y por qué? Porque ellos sí, las autoridades brasileñas exigían que se cumpla con todos los protocolos. Entonces por eso es que se van a Santa Cruz y salen de Santa Cruz a Medellín. Correcto. Es la autoridad boliviana entonces la Y ha que... hecho el deslinde además Brasil. Brasil ha hecho el deslinde. Inmediatamente, Lo que así no es. ha hecho todavía es Bolivia. ¿Por qué Muy no bien. lo hace? Porque saben perfectamente que ahí han cometido infracciones. Correcto. Ahora, quien va a investigar el accidente son las autoridades colombianas, porque el accidente se ha Fue en su producido en territorio. territorio colombiano. Y las autoridades colombianas van a establecer perfectamente que ese accidente ha sido responsabilidad de las autoridades bolivianas, Porque del la piloto, nave, de los propietarios, de los directores, del gerente de operaciones de la aerolínea. Así que esto va a ser... Esa aerolínea boliviana es la que operaba esta nave, ¿no es cierto? Así es, Lamia, así es. Lamia, exactamente. En efecto, entonces aquí estamos hablando de delitos, pero más allá de ello, analizando un poco más, ¿saltaban 50 kilómetros, señor Girao? No, para llegar, ya estaba sobre el aeropuerto, en Así realidad. es, Tuvo que hacer incluso un giro, Ese porque giro había para otro avión. que se le prevaleció, digamos, el aterrizaje, ¿no? A la otra nave. Así es. Es que lo que ocurrió aquí, el piloto no quería demostrar, declarar que estaban sin combustible, porque entonces asumían la total responsabilidad, no solamente él como piloto, sino además la aerolínea De la cual era accionista. así es, y las autoridades bolivianas. Entonces se encubre y dice, tengo falla eléctrica, pero ya habían autorizado aterrizar al otro avión. Así Ahora, hay que él tuvo que testimonios, tuvo que circular y ahí es donde se termina el combustible y se Todavía estrella. más, ahí fue terrible realmente. Y hay testimonios en los que señalan que se han escuchado los diálogos, hablando de estas Así es. deficiencias antes del vuelo. Y no solamente esos testimonios. Mire, existe lo que se conoce como la caja negra. Pero esos son datos que van a A confirmar. confirmar cómo es que el avión salió, cuánto tiempo voló, cuánto consumió, todos esos datos técnicos. Pero hay otra grabadora en la cabina de pilotos, así como usted y yo estamos conversando en este momento, que todo se graba. Correcto. Y allí se va a grabar, ahí se va a escuchar, mejor dicho, lo que el piloto con el copiloto empiezan a conversar sabiendo que no tenían combustible Pero ellos y piden que la se iban a ayuda en pleno estrellar. vuelo, ¿no? A la torre de control. Así es. Además que naturalmente la torre de control, al perder ya el radar de la ubicación de la nave, a promediar 5 para las 10 de la noche, me parece fue esto, ya a las Sí. 10, ya se sabía que ahí algo iba a pasar. Así es. Inmediatamente. Así es verdad. Y entonces esa autorización que él pide cuando se declara en emergencia porque tiene falla eléctrica, se la conceden, pero ya no le alcanzó el combustible y se estrelló. O sea, a él le concedieron terrible. vectores para Así aterrizar, es. pero ya no le alcanzó el combustible y se le apagaron los 4 motores, así que ¿cómo volaba el avión? No tenía cómo volar. Simplemente se precipitó. Así, sin como embargo, por ejemplo, he escuchado, y eso vale la pena porque aquí en Canal 7, tan prestigioso, he Muchas escuchado gracias. anoche a Julián Palacín declarando de que en estos casos el avión se ha estrellado y no explotó porque el piloto, como sabía que se iba a estrellar, arrojó el combustible, botó el combustible. Para O sea, evitar justamente... eso se ha es señalado un que habría disparate, sido... es una Pero locura. no tiene lógica, ¿no? Ese señor, mejor que no hablen, que no malinformen a la opinión pública. Están desinformando totalmente quien no sabe, no es piloto para comenzar. Entonces se inventa una teoría, que no sé de dónde la saca, porque ¿a quién se le ocurre que cuando dice él,
¿Por qué no Cuando explota se va a la estrellar nave? el piloto, él sabe que se va a estrellar, entonces el piloto arroja combustible para que cuando se estrelle no se incendie. Eso no tiene sentido, es un disparate. Bien. El avión no tenía combustible, se le apagaron los 4 motores, se quedó sin energía eléctrica, lo autorizaron a aterrizar, se estrelló. Prueba Punto. de ello es que el avión no ha explotado. Así es. No ha explotado. Al momento de la precipitación, se señala que por lo general las personas que se pueden salvar tras un trágico accidente aéreo como este es las que van en la cola del avión. Hubo un caso muy curioso, sí es cierto, en algunas oportunidades ha ocurrido. Aquí recordarán ustedes el caso de Juliana Koepke, ese avión de Lanza que salió de Lima a Pucallpa en una víspera de Navidad creo que fue, que efectivamente el avión se rompe el ala en pleno vuelo y cae la cola. La cola empieza a caer lentamente en la selva y ella se salva. Y ella sobrevive porque había sido criada en la selva y sabía cómo sobrevivir en la selva. Y logra, estando gravemente herida, logra salir hacia un río, ahí la rescatan y bueno, hay toda una historia real que se ha hecho una novela, una película y todo. Sí. Pero no es que... No es necesariamente científicamente que vaya a al suceder estrellarse, así, ¿no? aquí se han estrellado varias veces, por ejemplo, un avión de TANS se estrelló en unos cerros en Chachapoyas y no queda, pero Ahora, es como cuando usted va en su automóvil en la carretera y se estrella contra el parabrisas una avispa, no queda nada. Igual ocurre en los aviones. Ahora, este avión que transportaba, ¿no es cierto?, había transportado ya la selección argentina, ¿no es cierto? Sí, hacían 17, 18 días Exacto, atrás. la misma selección argentina. Entonces, digamos, uno podría pensar efectivamente el avión está en óptimas condiciones, pero son días que han pasado. ¿Qué pasa? ¿No se revisa debidamente antes de un vuelo? Sí, Debe quedarnos de experiencia también, ahora que se impulsan, por ejemplo, muchos vuelos a una coste bastante favorable, ¿no es cierto?, para el usuario, un costo bajo y todo aquello. Sí. ¿Qué tipo de naves eran aquellas? Los protocolos, los previos, ¿no? Esas son responsabilidades de las autoridades aeronáuticas de cada país. Aquí en Perú tenemos una Dirección General de Aeronáutica Civil que tiene inspectores en cada una de las aerolíneas y en cada uno de los aeropuertos, que deben verificar que cada avión que sale cumpla con todos los requerimientos, con todos los protocolos de seguridad. Lo que pasa es que hay corrupción, como en este caso, y como en el caso, le voy a poner un ejemplo. Es terrible lo que voy a decir, pero dígalo, por tratarse de usted, por tratarse de usted, la periodista tan reconocida y un canal tan difundido aquí en Perú, tan visto en Perú. Miren, nunca se preguntó en el caso del Fokker del accidente de los Ventanilla, nunca se preguntó cuánto habían pagado por ese vuelo, de ida y vuelta. ¿Dónde fue a parar el dinero? ¿Sabe por qué? Porque ese avión era de la Marina de Guerra de Perú. Y ellos no se dedican a hacer vuelos comerciales ni a vuelos charter. Extrañamente contrataron a un avión de la Marina de Guerra de Perú para que haga un vuelo Lima, Pucallpa, Pucallpa, Lima. Al regreso se estrellan y mueren todos. Y no se preguntó de... Pero nunca apareció... el piloto sí, el piloto se salvó, el único, se salvó fue el piloto y bueno, lo ha desaparecido. Aquí lo grave es la coima, a lo que me refiero es la coima, la corrupción infernal que causa muerte, como en este caso. ¿Qué pasó? Si hubieran contratado a una aerolínea común y corriente, cualquiera comercial para que haga el vuelo, les hubiera costado el triple. ¿No es cierto? Pero quieren muy bien. Responsabilidad. Entonces buscan algo más baratito y que no haya control, que no tengan que emitir los boletos, los tickets y tengan que reportar a la SUNAT, que tengan que reportar a la Corpa, que tengan... Entonces utilizan a una aerolínea, a un avión de un instituto de las Fuerzas Armadas para evitar esos costos, esos pagos adicionales y esos dineros van al bolsillo de los... ¿De quiénes? Esa es la gran pregunta, Esa es la gran pregunta, la corrupción. La corrupción. Que para el entender suyo y por la experiencia, la interpretación, digamos, de los hechos, haya habido corrupción también acá en este caso. También, sí, ¿no? también es posible, por supuesto que sí. Es posible. Bueno, ¿y cuál es la pena, no? En el Perú es 20 años. La pena máxima es 20 años. Y en esta investigación que la va a organizar, que la va a realizar Colombia, ¿qué esperamos? Las cajas negras son determinantes. Así se va a saber exactamente todo lo que estamos diciendo ahora, se va a comprobar y mucho más. ¿Y al club? ¿Qué responsabilidad le atañe al club? Bueno, al club le atañe la responsabilidad de haber contratado
una aerolínea que por ahorrarse un dinero... Bien. Bueno, es una tragedia que, como hemos dicho acá y lo decimos en todos los medios de comunicación y todos los periodistas, es una tragedia que enluta a todo el mundo. Y es una pena que cuando se tenga que perder vidas, tengamos que todavía arrancar una lección de esos hechos, ¿no? De esas situaciones. Porque ¿a costa de qué? De las vidas perdidas. De las vidas, así es. Por eso es que es importantísimo que un programa como el suyo, que es tan visto en Perú, se pueda difundir la verdad y se pueda hablar de que sí, existe corrupción. Y que se cumplan las reglas, las normas, los protocolos, para eso están dados. Precisamente las autoridades aeronáuticas son las que tienen que exigir que se cumplan los protocolos. Y cuando no lo exigen, es evidente que hubo corrupción o ineptitud, y en cualquiera de los casos no sirven. Lamentablemente. Gracias a nuestro invitado Víctor Jirao, él es presidente de la Asociación de Pilotos, como él muy bien ha señalado acá. Una cosa son las autoridades, otra cosa son los pilotos, los que finalmente saben qué pasa a la hora de un vuelo y naturalmente antes del mismo, ¿no? Como por ejemplo la falta de combustible. Vamos a la pausa.